¿Qué tal? Muy buena noche o buena tarde, dependiendo desde dónde y desde qué plataforma nos acompañen. Hoy vamos a poner en la mesa de debate varios temas. El programa de hoy va a ser muy interesante, ya lo verán ustedes, a propósito de un extraordinario libro, Plutócratas y Populistas, un título tan provocador como su propio contenido. Un libro escrito pues por el periodista, escritor, académico, analista también, Carlos Facio, a quien hoy tenemos el privilegio justamente de tener aquí en Debate 22. Bienvenido, Carlos, muy buena noche, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la oportunidad de hablar contigo y de estar con tu público. Al contrario, muchas gracias, Carlos. Pues mira, si te parece, vamos a entrar en materia porque es un libro magnífico, como te decía yo hace un instante antes de entrar al aire. Y de alguna manera, esta entrega completa, ¿no? Como una trilogía que cierra la pinza con lo que tú ya habías publicado, Terrorismo Mediático, Estado de Emergencia, otros libros que están también por ahí. Y esta larguísima investigación, un trabajo de largo aliento, te lleva a ubicar personajes, grupos, y los conceptualizas muy bien en el primer capítulo como parte de lo que tú defines como la plutocracia. Y del otro lado, a una serie de fuerzas políticas, fuerzas emergentes que están en oposición a estos grupos, a esta plutocracia. Así es que yo quisiera que nos ayudaras a ubicar, para poner a tono a nuestra audiencia, quiénes son los plutócratas y quiénes son los populistas, Carlos. Bueno, partimos de la base de que en México en 2018 hubo un cambio de gobierno. Uh-huh. Y se tiende a pensar o se tiende a confundir, incluso en la academia y más en los medios, de que el poder lo tiene el presidente de la República. En realidad, en sociología se conoce que el poder real lo tiene el poder económico. Y ese poder es el que se consolidó durante 36 años de políticas neoliberales en México, que arrancan con las privatizaciones de la época de Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo, y se consolidan en los gobiernos siguientes, y ahí es donde los plutócratas, el gran capital, tanto mexicano como internacional, muchos de ellos con residentes en Estados Unidos, son los que controlan las minas, la electricidad, como estamos viendo en nuestros días, digamos los grandes negocios, el petróleo, y del otro lado, digamos, se da un proceso de corte nacionalista popular que es encarnado por López Obrador y que arranca ya en 2003 con el desafuero por parte del gobierno de Fox, y que bueno, pasa por el 2006, por el 2012 y en el 18 llega al gobierno. Entonces, la idea de plutócratas y populistas remite a los últimos, yo sintetizo los últimos 4 años en México, a partir de la campaña, o mejor dicho, a partir de la llegada de Donald Trump, mejor dicho, de la campaña de Donald Trump antes de llegar a la Casa Blanca en 2017, cuando justamente comienza a hablar en nombre de la plutocracia de Estados Unidos y a estigmatizar a los mexicanos como los bad hombres, ¿no? Como los hombres malos, que son todos criminales, violadores, etcétera, ¿no? Y el libro arranca justamente con la visita de Trump a Los Pinos a ver al presidente Enrique Peña Nieto. Y bueno, y yo lo que voy narrando a lo largo de 18 capítulos es justamente cómo a partir de la relación México-Estados Unidos de Donald Trump con el presidente Enrique Peña Nieto viene el proceso electoral, y cómo en la campaña de 2018, pero ya antes, la prensa hegemónica, la prensa que durante 36 años era la reproductora de la ideología dominante en México, o sea, la reproductora de las ideas y de las políticas que el gran capital había introducido a través del presidente de la República de turno y de los congresos de la Cámara de Diputados y del Senado, desde la época de Salinas de Gortari, pasando por Fox y hasta llegar a Peña Nieto,
cómo, digamos, todo este entramado tiene una ruptura en 2018 ante una elección mayoritaria a favor de un candidato que desde entonces, desde 2006, se había estigmatizado como un peligro para México por el candidato Felipe Calderón, pero que a su vez seguía siendo un peligro para México en 2012 y de vuelta en 2018. Entonces lo que yo voy es articulando una serie de datos, es decir, yo pongo voz en el libro a todas las voces, lo que hago yo es reproducir lo que cada uno, lo que dice, vamos a suponer para ejemplificar lo que tú preguntabas, ¿quiénes serían los plutócratas mexicanos? Bueno, Carlos Slim es uno, el señor Larrea, dueño de Minera México, es otro, el señor Balleres es otro, Salinas Pliego es otro, son las 4 megamillonarios por excelencia de México que aparecen cada año en la revista Forbes. Pero hay otros plutócratas que no son mexicanos, como Larry Fink, que es el presidente de BlackRock, que es el fondo de inversión más grande del mundo, que tiene inversiones en las 63 principales en México, empresas mexicanas que están en la bolsa de valores. Entonces, cuando nosotros hablamos de gasoductos, de petroductos, bueno, ahí hay el gran capital internacional, fundamentalmente de Estados Unidos, tiene intereses, tiene inversiones en México. Acabas de tocar un tema muy importante, perdóname que te interrumpa, pero es que aquí pones en la mesa algo que me parece muy importante. Y ciertamente esta plutocracia, que no es más que el poder económico, el capital, como tú lo mencionas aquí en tu libro, y que nace en el régimen de Salinas de Gortari, has puesto estos nombres que se mencionan a lo largo del libro: Carlos Slim, por ejemplo, Alfonso Romo, Ricardo Salinas de Gortari. Ricardo Salinas, yo te preguntaría, Carlos, ¿qué pasa entonces si tenemos un gobierno como el de Andrés Manuel López Obrador en tensión con esa plutocracia? ¿Cómo es que tenemos hoy a un puñado de empresarios que forman parte de ese grupo trabajando del lado, ¿no?, del gobierno hoy con Andrés Manuel López Obrador? ¿Cómo podemos entender eso, ¿no?, en un gobierno como el de Andrés Manuel, que se llama, bueno, pues un tanto nacionalista, popular, del lado del pueblo, cuando tienes pues a estos plutócratas trabajando con él? Carlos. Pero él planteaba durante su campaña que quería separar justamente a los empresarios del gobierno, ¿no? Antes los gobiernos neoliberales trabajaban para los empresarios. No era que ellos escribieran las políticas públicas, pero de hecho el Congreso y la Presidencia de la República legislaban para el gran capital y en contra de las mayorías populares. Lo que ha planteado López Obrador y en parte ha tratado de llevar a cabo es justamente limitar el poder de las grandes corporaciones en las tareas de gobierno. Pero él ha planteado que el gobierno también necesita de las inversiones de los capitalistas, de los grandes empresarios. Y algunas obras de infraestructura necesitan, por ejemplo, del gran capital mexicano e internacional. Y entonces, él tiene en su combate contra la corrupción, él no habla nunca pocas veces habla de la lucha de clases, él está tratando de limitar el poder de algunos empresarios que él incluía, como se plantea en el libro, dentro de la minoría rapaz. Parte de los que formaron parte, para poner un capítulo del libro, de la Operación Berlín, aquella en la que está involucrado Enrique Krause, justamente para tratar de sabotear la campaña en 2018 del presidente López Obrador. Entonces, la contradicción se da también en cuando el presidente de la República dice que por decreto prácticamente se terminó el neoliberalismo. No, el neoliberalismo sigue vigente en México porque no se ha podido desmontar. Justamente todo el andamiaje legal en México y a nivel internacional que tiene que ver con que las leyes que rigen
los diferendos que pueda tener este gobierno, como lo estamos viendo ahora en materia de energía, no se juzgan con las leyes de México, sino que se van a tribunales internacionales, ¿no? Esas son parte todavía de los candados que existen y que tendría que romper López Obrador para poder, sí, entonces liberar de las políticas neoliberales al país, ¿no? Déjame preguntarte algo. Desde hace un par de décadas en América Latina, varios gobiernos progresistas o emergentes pues han intentado poner un freno a esto que tú llamas, digamos, este puñado de millonarios que intentan incidir en las políticas públicas, que intentan incidir en los gobiernos, controlar las decisiones, imponer presidentes, influir en los medios de comunicación, etcétera. Y los ejemplos están ahí, ¿no? Gobiernos como el de pues el propio Lula da Silva, Evo Morales, Rafael Correa, Mujica incluso, han intentado con ciertas contradicciones, con ciertos matices, pero en algunos casos han fracasado. ¿Qué le toca a México en esta colita en donde nosotros entramos ahora como un gobierno como el de Andrés Manuel López Obrador que vuelve a intentar poner un freno? ¿Qué esperaríamos de este momento, Carlos? Yo creo que el ejemplo boliviano, ahora que ha estado el presidente Arce en México, es justamente parte del camino de lo que se debe hacer, y es que los gobiernos que están intentando hacer reformas con neto contenido social deben tener el apoyo popular. Y entonces el caso boliviano ejemplifica cómo Evo Morales llega a la presidencia. Bolivia tiene gas natural, Bolivia tiene litio, que es como el petróleo o el agua del siglo XXI, y Estados Unidos organiza un golpe de Estado contra Evo Morales a través de la OEA, de la Organización de Estados Americanos, y inicia una persecución contra el ex presidente. Hay un golpe de Estado, un gobierno de facto, y se llaman nuevas elecciones, y es el pueblo organizado durante el periodo anterior el que vuelve a votar por un candidato Arce que viene del grupo, había sido el ministro de Economía del presidente Evo Morales. Entonces, lo que yo veo desde mi óptica personal es que el presidente de la República, que ha sido un líder para las mayorías populares desde 2013 en adelante, está en una fase de que él desde las mañaneras básicamente va marcando los tiempos, pero no hay un pueblo organizado, no hay un pueblo que esté participando en la transformación del país. Justamente el apoyo que se necesitaría, pienso yo, para acelerar un movimiento de cambio, tiene que ver con un pueblo consciente, organizado y participando, apoyando políticas como, por ejemplo, estos que son sectores estratégicos, tanto a nivel de la electricidad como de petróleo y gas natural. Todo se canaliza a través de la figura del presidente de la República. Aquí hay una variable. ¿Quién dio el golpe de Estado en Bolivia? Bueno, lo dieron los militares y la policía. Empezó como un movimiento cívico, instigado por Estados Unidos con sectores de ultraderecha en Santa Cruz. Luego participa la policía y luego es el ejército el que combina a Evo Morales a irse. Es un golpe cívico, policial, militar el que sucedió en Bolivia. Entonces, esto es lo que tenemos que ver, es parte de mi interpretación sobre el fenómeno actual mexicano, es que tal vez, yo lo planteo como tal vez, parte de las políticas sociales que le está dando el presidente al ejército en tareas como construcción de carreteras, puertos, etcétera, tiene que ver con que sobre México también planea el estigma del golpe de Estado. Hace un capítulo, una fase que yo comento en el libro, es cuando un general retirado el año pasado llama prácticamente al secretario actual de la Defensa a un golpe de Estado, a no seguir las políticas del presidente de la República, y eso lo hizo en una reunión, en un desayuno, donde había 5.000 elementos del generalato
de la plana mayor del ejército, ¿no? Déjame hacer una muy breve pausa, te interrumpo porque este es un gran tema y de hecho le dedicas un capítulo completo a este gran entramado, ejército, todo lo que tiene que ver con la seguridad, en fin, así es que déjame hacer una pausa y regresamos a seguir conversando sobre este importantísimo tema. Carlos Facio, estamos hablando sobre su libro Plutócratas y Populistas. Volvemos aquí a Debate 22. Regresamos aquí a Debate 22. Estamos en esta extraordinaria conversación con el escritor periodista Carlos Facio, hablando sobre su libro Plutócratas y Populistas. Antes de ir a la pausa, entrabas en materia en uno de los temas pues al que justamente le dedicas todo un capítulo, Carlos. Y mira, en la página 47 tú dices que en los gobiernos de Enrique Peña Nieto y de Calderón se institucionalizó lo que algunos han llamado la necropolítica, tú también hablas de ello, un modelo de exterminio que combinó la estructura represiva del ejército, policía, sistema judicial, con el de grupos empresariales transnacionales, poderes económicos globales, pues a veces invisibles. ¿Qué estamos viendo hoy? Y a propósito de lo que tú comentabas hace un instante, esta cercanía, esta nueva relación que a veces es un tanto incomprensible entre el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y las Fuerzas Armadas. Carlos. Claro, yo pongo como parámetros lo que ocurrió en la última fase, los gobiernos de Felipe Calderón y Peña Nieto, pero que venía de atrás, que fue una fase de militarización del Estado mexicano por la vía de darle funciones represivas al ejército en guerras que no era una guerra al narcotráfico, como se planteó desde el gobierno de Calderón, sino que era una guerra por territorios controlados por grupos criminales, pero muchas veces en cohabitación o en colaboración con sectores tanto de las gubernaturas locales como del ejército, como de las distintas policías. Y lo que estamos viendo en esta transición es que hoy esa función, eso que nosotros definimos como la necropolítica, basándonos en Achille Mbembe, que acuñó esta categoría de análisis, es decir, una guerra de exterminio. Yo la planteo en estado de emergencia, el libro anterior. Lo que estamos viendo es que esa fase represiva, sangrienta, que generó una catástrofe humanitaria en los últimos 12 años, los gobiernos de Calderón y Peña Nieto, con este gobierno evidentemente ha menguado. No quiere decir que no sigan existiendo casos aislados en donde las Fuerzas Armadas cometen también ejecuciones sumarias, pero no tenemos, la tortura, pero no tenemos los niveles, lo que se hizo en una práctica cotidiana durante 12 años. Entonces, mis colegas en la academia, en el periodismo, hablan de que se está profundizando en la militarización del Estado. ¿Y tú ves que no? Yo tengo otra visión y es hipótesis. ¿No será que al darle una función social a los militares los está alejando de la fase represiva? Se crea una Guardia Nacional que, aunque sea en su componente inicial militarizada, según la Constitución, tiene un límite de 3 años y 5 años para tomar autonomía propia y ser entonces una Guardia Nacional con un enfoque, una Guardia Nacional con un enfoque civil. Entonces, acá está la variante. En el corto plazo, todo el mundo habla de una mayor militarización, pero tenemos justamente en otros países que tienen cambios donde el ejército participa justamente en la transformación social del país, codo a codo con la población, con contradicciones, sí, porque todos los procesos de cambio tienen contradicciones en su seno. Entonces, la variable que yo manejo acá es que se le está dando hoy al ejército una función distinta a la que se le dio en los 12 años anteriores, que es el papel tradicional del ejército, que es como el guardián
no del Estado, sino de los intereses del gran capital. Y ahora como una guardia pretoriana al servicio de los grandes capitales. Ahora lo que estamos viendo es que se le está sacando de las tareas represivas y se le está dando una acción más de corte social que tiene en su seno también contradicciones, porque yo lo planteo en el libro, en un par de capítulos también, cuando el gobierno de López Obrador habla del Tren Maya y del corredor transísmico, y donde hoy vemos que los puertos y las carreteras quedan en manos del Ejército o de la Marina, tiene riesgos que tienen que ver con la población, sobre todo en zonas mayoritariamente de campesinado indígena, en el sur-sureste de México, donde estos megaproyectos pueden en algún momento llevar acciones de tipo represivo. No está ocurriendo por ahora, puede llegar a ocurrir. Pero bueno, son las contradicciones de estos cambios en donde yo sí veo diferencias. Pero tendríamos, pienso yo, que ubicar esto con algunos de los otros capítulos del libro, que frente a esta transformación que tiene un signo incierto y que yo planteo como el de un gobierno reformista de corte nacionalista desarrollista, frente a esto que no es la vía al socialismo, menos al comunismo, se crean movimientos como Frena, de fanáticos de ultraderecha, neonazis, y surgen locutores, o ya estaban, como Ferriz de Cohen, como Loret de Mola, como ya cada vez más iracundo Héctor Aguilar Camín, como Enrique Krause, que son los intérpretes ahora de un pequeño núcleo que representa justamente al gran capital y que son los que yo le doy voz en el libro, contraponiéndolos a su vez con las voces que defienden en algún caso la cuarta transformación, pero también yo en el libro le doy voz, por ejemplo, a las mujeres zapatistas, al subcomandante Galeano, antes Marcos. Es decir, yo lo que voy contrastando son las diversas distintas voces que se mueven en este escenario mexicano del siglo XXI. Has tocado un tema muy importante y es con el que quisiera yo despedirme. El papel de la prensa en los últimos 5 años, que es el recorrido que haces en tu libro. Dices que estamos viendo hoy un modelo de periodismo, ¿no? que se desgaja o que está en tensión justamente, y que defendieron desde el gobierno de Carlos Salinas de Gortari hasta el gobierno pasado un poder hegemónico a determinados intereses y determinados grupos. Sin embargo, hoy lo que estamos viendo es una tensión entre ese grupo de periodistas, pero por el otro también un discurso oficial que digamos que se abraza, se combina un poco con todo esto que tú llamas las fake news y todo lo que tiene que ver con noticias que exaltan las pasiones. ¿Dónde quedan los matices, Carlos? ¿Qué estamos viendo? Hay un gran peligro sin duda para la democracia mexicana. Bueno, justamente programas como el tuyo en Canal 22, en Radio Educación, en algunos medios públicos, pero medios críticos o simplemente independientes como La Jornada y otros, donde se está ejerciendo el periodismo que tiene que ver con información y separar la información de la opinión y separar, es decir, eso es periodismo. Lo que han venido haciendo justamente la prensa hegemónica, cuando me refiero a ella, me refiero a un puñado de 30, 40 informativistas que durante 40 años no solo informan, sino que opinan, y son los que han manipulado a la opinión pública, creando una falsa opinión pública a través del manejo de medias verdades y muchas veces información falsa. Las fake news no aparecieron con Donald Trump. En 2003 nosotros dijimos en tiempo real que no existían armas de destrucción masiva en Irak, cuando Televisa, TV Azteca, todos los otros medios, las grandes cadenas de radio, hacían el juego, CNN en particular, hacían el juego de las políticas de Estados Unidos. En este momento, justamente, un alto mando del Comando Norte acaba de decir que en México 30 y tanto % del territorio están controlados
por grupos criminales, pero eso lo enlazan con que a su vez están los intereses de China y Rusia. Entonces lo que está haciendo la inteligencia de Estados Unidos es, en su guerra económica, que pronto podrá ser militar con China y con Rusia, están manipulando. Y la prensa hegemónica hoy le está diciendo al presidente de la República que no toma en cuenta lo que está planteando el Comando Norte, cuando es toda una manipulación que no solo se hace en México, sino que se hace en América Latina y a nivel internacional, justamente en función de los intereses de Estados Unidos. Pero lo que México tiene que defender es su petróleo, es su electricidad, es los recursos minerales, es la biodiversidad, con una política soberana. México tenía soberanía alimentaria hace 40 años. México era productor de maíz, de alimentos. Y bueno, eso es lo que hay que recuperar. ¿Para qué? Para las mayorías, que son las mayorías empobrecidas aparte. Tenemos más de 67 millones de pobres en México. Entonces, ahí es donde la prensa juega un papel fundamental. Lo que yo entiendo es que la mañanera es un intento del presidente de la República por marcar la agenda pública en el día a día. Antes la controlaban los líderes de opinión a través de sus noticieros y eran las correas de transmisión no de la presidencia de la República, sí también, pero fundamentalmente de los intereses de gran capital. Eso es lo que tiene mal a Enrique Krause, a Aguilar Camín, a Loret de Mola, porque ellos se beneficiaron justamente haciendo de comparsas del presidente de turno, recibían subvenciones, pero en definitiva también hoy habría que ver cuántos de ellos no son subvencionados por el gran capital. Carlos, me quedo con muchísimas preguntas sobre la mesa. Quiero agradecerte y compartirle a nuestra audiencia que este libro, más que una opinión, es un trabajo impecable, muy minucioso, en donde vamos a encontrar, además de conceptos, citas y una cantidad de información que lo que tú bien has dicho, pues va poniendo justamente en la mesa diversas voces y bueno, pues cada quien sacará su opinión. Te agradezco muchísimo, Carlos Facio, por la entrevista esta noche, por ese magnífico libro. Hasta muy pronto. Muchas gracias, Carlos. Hasta muy pronto y el agradecido soy yo. Gracias y gracias a todas y a todos por habernos acompañado en esta emisión de Debate 22. Nos vemos el próximo jueves. Descansen.